Muy bien. Razones divinas para el castigo. ¿Cuál es la razón que Dios tiene en el capítulo 3 para castigar nuestras vidas? Y no se olvide, el castigo no necesariamente tiene que ver con condenación, tiene que ver con hacernos ver nuestra mala manera de decidir, nuestra mala manera de actuar, para que la corrijamos, la enmendemos, y Dios siempre tiene una manera específica de cómo sacar eso a luz y también cómo enmendarlo. Vamos a Isaías capítulo 3 y antes de orar, para la bendición de la palabra de nuestro Dios, vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 3. No se olvide, Isaías tiene los primeros 5 capítulos, son capítulos de introducción. No hay un orden cronológico. Lo que Isaías nos está queriendo dar a entender es que hay un estado espiritual en decadencia total del lado de Israel, pero que aún a pesar de esa decadencia, Dios, si bien es cierto, tiene que castigar, pero también tiene un plan de redención. Y ese es el mensaje de los primeros 5 capítulos. Por eso es que la palabra de Dios es bien fuerte, es bien directa en cuanto a resaltar el pecado y en cuanto al castigo de ese pecado. Isaías 3, del 1 al 3. El Señor de los ejércitos celestiales les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían. Mire usted, ya de ahí tenemos algo que le hace roncha a nuestro Dios con respecto a cómo está viviendo la gente de Judá y de Jerusalén. Lo que Dios está diciendo es: este pueblo no confía en mí. Dicen que confían en mí, pero es del diente al labio nada más. No lo hacen realmente. Entonces, la única manera, dice el Señor, de que dejen de confiar en esas cosas, o que dejen de confiar en esos dioses falsos, o esas alianzas falsas, o esas extorsiones, o esos sobornos, o enriquecerse a falta de hacer justicia, entonces les voy a quitar todo eso, para que una vez les sea quitado, pongan nuevamente su confianza en mí. Y mire qué tan importante es para nosotros confiar en nuestro Dios plenamente en todas las áreas de nuestras vidas. Y dice: hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua, o sea, es lo que el Señor está diciendo que va a quitar. Todos sus héroes y soldados, jueces y profetas, adivinos y ancianos, oficiales militares y altos funcionarios, consejeros, hábiles artesanos y astrólogos. Porque es en lo que está confiando las personas. Eso es en lo que está confiando el pueblo. Entonces dice el Señor: yo lo voy a quitar todo eso, para que cuando esas cosas falten, entonces pongan su confianza plenamente en mí. Oramos y pedimos la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios, tu palabra es eterna, tu palabra es bendita, y te pedimos nada más, Señor, que reveles a nuestras vidas tu voluntad. Trae revelación a nosotros, Señor, para que nuestros corazones se conviertan en ese terreno fértil para producir un fruto abundante para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hacemos un recuento de lo que hemos aprendido hasta ahora, en el capítulo 1 el Señor habla fuertemente a la nación de Judá, al reino de Judá, con respecto a la decadencia espiritual en la que están viviendo. Y uno de los reclamos fuertes que Dios hace es: miren, están haciendo los rituales que se estipulan en la ley de Moisés, pero son rituales que no los hacen con el corazón.
¿Y cómo sabemos que no los hacen con el corazón? Porque el mismo Dios dice, ¿verdad? No me es agradable los holocaustos, sus fiestas, no son agradables a mí, porque en la privacidad actuaban con injusticia contra su prójimo. Y déjenme decirle, amados, esa palabra que aprendimos el día domingo es una palabra sumamente importante para ser un hombre, una mujer, un joven, un niño de reino. Practicar la justicia, no desde el punto de vista humano, porque está todo distorsionado. Ya vimos los enemigos que tiene la justicia, la mentira, el cohecho o el soborno, el hacer acepción de personas. Todos esos enemigos hacen que nuestros sistemas de justicia, por más pintados que estén, sean sistemas de justicias no perfectos, sino que son un sistema que a veces falla, que a veces al inocente le llaman culpable y al culpable lo dan por inocente. Pero los hijos de Dios debemos anhelar, debemos procurar vivir nuestras vidas en esa práctica de esa justicia para con nuestro prójimo, para con nuestros semejantes. El que Israel al norte y Judá específicamente al sur se hayan desviado de la verdad de Dios, los ha hecho creer, poner su confianza en dioses ajenos, en astrólogos, en adivinos, en esos dioses que Salomón permitió a todas esas mujeres llevar a Israel para poner en los lugares altos. Todo eso lo ha llevado a creer que actuando, que la manera de enriquecerse o la manera de hacer las cosas de una manera apresurada, porque seamos sinceros, amados, esperar la voluntad y la bendición de Dios, hay que tener paciencia, y eso es lo que dice la Escritura, es lo que nos enseña la Escritura. Es necesaria, dice el escritor de Hebreos, la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. Pero como no tenemos paciencia, entonces creemos que la manera del mundo, la manera de ser injustos con los demás, si tú pierdes, yo gano, aquí no hay un ganar-ganar, aquí yo soy el prepotente, yo soy el que sale adelante, yo soy el Vivian, yo soy el animal, como decimos aquí en El Salvador. Entonces, esa es la manera de enriquecerse fácilmente. Y eso es precisamente en lo que ha caído, en el error en lo que ha caído la nación de Israel. Ahora, el castigo como tal no viene de inmediato. Y nunca viene de inmediato, con muy pocas excepciones, porque el Señor nos da tiempo para reflexionar, para ver si cambiamos de manera de pensar. Y manda siempre su palabra, sus mensajeros, a proclamar, a exhortarnos para cambiar de rumbo. Isaías, amados, tiene la enorme tarea y sabe que su mensaje, su ministerio, no es un ministerio ni un mensaje popular. No, en TVN no va a salir, no va a salir en los noticieros, no va a ser a llenar estadios, no, pero es palabra de Dios. Y Él es un instrumento en las manos de Dios para llevar esa palabra de reflexión, de exhortación, para que cambien el rumbo la gente de Judá. Y Dios le dice a él por anticipado que no lo van a hacer por la dureza de su corazón. Entonces, la palabra profética que da Isaías viene a ponerle más peso al pecado, porque ya no lo hacen por ignorancia, ya lo hacen sabiendo que hay consecuencias de esa manera errónea de caminar. No sé si estamos acá. Este capítulo 3 habla precisamente
de cuando Dios permite por un tiempo limitado que reflexionemos y recapacitemos, pero hay un momento en el que Él tiene que hacer un lado su misericordia para establecer su justicia, para castigar nuestra necedad, para enmendar esa cabeza dura que tenemos, ese corazón duro que tenemos. Y la manera como Dios lo hace es que nos llama a juicio, como que si fuera un tribunal. Y realmente lo que está contenido en este capítulo 3 es un juicio divino. Ya se lo voy a demostrar. Un par de citas bíblicas para demostrarlo. Isaías capítulo 3, versículo 13. Dice su palabra: el Señor ocupa su lugar en el tribunal. Aquí está la cosa seria. Ya cuando uno ha querido mediar con la persona y que mire, pongámonos de acuerdo, no gastemos dinero en abogados y vamos mejor y arreglemos las cosas, podemos arreglar este asunto, acuérdese que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero como eso no pasa, entonces el Señor tiene que tomar su lugar de juez para pesarnos en balanza. Ahora, amados, y mire lo que dice. Sí, el Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor es el único que puede ser juez y fiscal a la vez. Y ahí sí estamos fritos, porque no hay manera de pasar ese examen. Por eso es que Cristo Jesús tiene que mediar entre el Señor, Dios Padre Celestial y nosotros, para darnos nuevas oportunidades, para que la ira de Dios no intervenga de manera rotunda y sin restricciones sobre las cabezas nuestras. Porque ya van a ver ustedes lo duro que va a ser Dios con respecto a este juicio. Ahora, amados, estar en un tribunal cuando uno es el acusado es una cuestión bien seria. Y especialmente cuando uno sabe que es culpable. Lo vamos a llamar. Mire, yo he estado por cuestiones de trabajo en un tribunal en Estados Unidos, en una corte le llaman allá, y en un tribunal aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador es un poco más, porque es una casa la que amueblaron ahí. El juez tiene su escritorio, el juez se mira de lo más común con el resto de la gente. Pero en Estados Unidos, amados, esa es cosa seria. Todo el mundo, los acusados de este lado, los acusadores de este otro, todos trajeados, hasta el más sencillo. Y cuando entra la juez, en ese caso que yo estuve ahí en una corte en Marlboro, en Maryland, llega y se da el anuncio: la jueza fulano de tal se presenta para hacer juicio. Y ahí abogados de $700,000 la hora parados, de pie. Llega la doña, se sienta y hasta que se sienta ella, se sienta el resto. En Gringolandia. Y cuando habla esa doña, a uno le tiemblan las canillas. Porque sabe que tiene la potestad por la ley de los Estados Unidos de que lo enchuchen a uno. Alguien que, no, que yo no quiero estar aquí, que no, amárrenlo y se lo llevan. Después averiguamos por qué. ¿Me explico? Y todo el mundo, el abogado que iba conmigo, amados, respeto profundo. Cuando la juez le decía que se callara, se callaba. Cuando la juez le decía que tenía que hablar, hablaba. Igual con los acusadores.
Pero una cuestión tan solemne y tan delicada que no había espacio para bromas. Ahí no hay espacio para contar chistes. Ahí no hay espacios para decirle a la jueza, mire qué bonita se le ve la gabacha ahora. No. Cualquiera que le llegue a faltar al respeto al juez o quien sea que está presidiendo el juicio, ese lo pueden meter preso por desacato. Y ahí está la jura, para que solo levanta la mano el juez y para adentro, y hasta que el juez le dé la gana. No, que la ley de no sé qué, que aquí, que allá, es que vos quebraste la ley, entonces yo digo, ¿hasta cuándo puedes estar ahí? Que la apelación, en lo que uno apela, más pasa su par de años guardado. Ahora imagínese estar en un juicio delante del Señor. Cuando el Señor llega a ese momento, es porque ya le hemos rebalsado la paciencia. Ya nos dio oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad de cambiar. Nos habló por A, nos habló por B, nos habló por Z. Y dice el Señor, mi hijo, de la única manera que entiende es con garrote. Entonces el juez de toda la tierra, como le dice Abraham al Señor, se sienta a presidir en juicio. Y él hace el papel de fiscal y el papel, porque aquí el acusador no tiene nada que venir a decir. Esto es un asunto de familia. Aquí no hay chance para fiscales chuecos como Satanás. Este es un asunto donde lo vamos a resolver con mis hijos. Esto es de padre a hijos. Pero eso no exime de que no haya castigo de por medio. Mire qué más dice, versículo 9. El aspecto mismo de su rostro, ahora habla de los acusados. El aspecto mismo de su rostro los delata. Dice uno de los escritores del Nuevo Testamento que hay gente que ya es culpable antes de ser llevada a juicio. Pues este es uno de esos casos, donde lo único que toca es meter el lomo para aguantar. Y mire cómo lo pone el Señor, el aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma. ¿Qué pasaba en Sodoma, amados? Que ya la gente ni se escondía para pecar. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegaron los ángeles? Los ángeles, cuando Dios les permite a los ángeles, cuando vienen a la tierra, manifestarse como varones, y siempre lo hacen como varones. Pero era tanta la depravación que había en Sodoma, que la gente de la ciudad vio que estos dos hombres entraron a la casa de Lot y le llegaron a decir a Lot: sacanos a los extranjeros estos para que cometamos inmoralidad sexual con ellos. Y Lot tiene que intervenir. Miren, yo tengo dos hembras que son vírgenes, mejor hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero a estos varones no. Pero a ellos, como ya la mujer ya había rebalsado el gusto, entonces era tanta la lascivia que ahora se levantaban hombre con hombre. Y el problema es que nadie se escondía en Sodoma. No, si eso era de lo más normal. Y estamos llegando a tiempos, amados, donde la gente no se avergüenza de su pecado. Yo no sé usted, pero a mí me daría pena gigante el andar con una peluca. De mujer, peor. Pero hay ahora hombres que se visten como mujeres y andan de lo más campante. Y uno, ¿será que uno es el raro, va? Porque no será la otra persona. Pero ya ni se esconden, ni uno ve en lugares públicos, hombre con hombre, mujer, ya sin ninguna pena. Y eso es lo que Dios va a decir. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera, dice Dios, tratan de esconderlo.
están condenados. Ni ha empezado el juicio, amado, y hay un dictamen de condenación en ese juicio. Están condenados. Han traído destrucción sobre ellos mismos. ¿Por qué para Dios es tan importante que los hijos de Él por lo menos tengamos pena al pecado? Porque somos llamados a abrir el reino de los cielos para la gente que no le conoce. Ese es el negocio de Dios. Su reino es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si nosotros somos los causantes, en vez de abrir de par en par las ventanas de los cielos para que la gente entre a conocer al Señor, y en vez de abrir el negocio, cerramos la puerta, estamos en contra del Señor. Estamos en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y dice el Señor, ¿verdad? De una manera, es que a usted ya ni le da pena su pecado. O sea, ya es tan abierto esto, de que llega el pobre, ¿verdad? Háganme juicio aquí, háganme justicia. Y ya llegaba, este no tiene nada, aquel, y vos, yo cobro el 20%, men. Ya resolvemos este voladito. Ya ni se esconden para pedir, sino que, ¿cómo se llama? Descaradamente lo hacen. Y ya va a ver usted las acusaciones que hace Dios en esta corte, en este juicio. Sigamos, una cosa más que es importante que la veamos en ese capítulo 3. Y es que la nobleza de Judá, y por nobleza hablemos de aquellos que tienen un puesto de eminencia. Si lo fuéramos a comparar con ahora nosotros, son la gente de clase media y clase alta. El Salvador no es una sociedad comparable con la de Israel, porque Israel, ahí todos son hijos de Dios, supuestamente. Crecidos con la verdad de Dios, supuestamente. Que desde niños han escuchado la palabra de Dios, supuestamente. Y digo supuestamente a todas estas cosas, porque por aquí les entró y ni siquiera les salió por el otro lado. Y el problema es que la gente de clase media y la de clase alta tiene sus bolsillos llenos. Tiene mucha prosperidad. Tiene muchas riquezas. Pastor, pero ¿qué hay de malo en eso? Ya lo va a ver usted. Leámoslo antes de seguir explicándoles. El Señor se presenta, dice el versículo 14, para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. ¿Y cuál es ese juicio? Ustedes han destruido a Israel, a toda la tierra de Israel. ¿Cómo los han destruido? Mi viñedo, porque el Señor compara a su pueblo con un viñedo, y lo vamos a ver todavía más explícitamente cuando lleguemos al capítulo 5. Mi viñedo, sus casas están llenas de cosas robadas a los pobres. Si prosperar no es ningún problema. El problema es si lo hacemos de la manera legal o lo hacemos de la manera ilegal. Es que esta es la cosa, amados, que de la manera ilegal es más fácil, es más rápido, se cortan más esquinas, como dicen los mexicanos, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Y mientras que trabajando a la manera de Dios, los molinos de Dios como que trillan bien lento. Y ahí nos lleva el Señor, como esos pollos que ponen a fuego lento. ¿Por qué no el Señor nos da las cosas de inmediato como las da el mundo? Porque Él quiere que confiemos en Él,
Él quiere que probemos nuestra fidelidad en lo poco. Nunca se le olvide ese principio, es poderosísimo. Porque si yo no sé administrar lo poco, ¿cómo puedo administrar lo más? No puedo. Si yo no puedo administrar una 20 mangos, ¿cómo espero que me den la presidencia del Banco Agrícola? O del Banco de América, que es uno de los bancos más grandes en Estados Unidos. Nadie salta de vender mangos a presidencia sin pasar por un proceso. Y el problema es que la gente ha hecho a un lado la manera de prosperar, como Dios dice, lento pero seguro, dicen los del Liceo Cristiano, es el eslogan. Pero aquí es una ruleta rusa. Y los que están metidos en ese vicio de las apuestas es porque le apuestan algo para enriquecerse ya. No. Eso de trabajar 8 o 10 horas diarias. No, yo quiero ir allá a la maquinita y que la maquinita me dé $1,000,000. Con 1 hora de trabajo me puedo hacer plata. El problema es que también te puedes empobrecer. Y todos los que piensan de esa manera se han empobrecido más de lo que se han enriquecido. Entonces dice el Señor, miren, sus casas están llenas de buenas cosas. Han prosperado. La refrigeradora la tienen llena. La panza la tienen llena. Tienen un montón de cosas en sus casas. Pero ¿saben qué? Es producto de lo que le han robado al pobre. ¿Y cómo le han robado al pobre? No practicando la justicia. Una de las enseñanzas fuertes del Antiguo Testamento, especialmente en la ley de Moisés y en Deuteronomios, específicamente Deuteronomios es una recapitulación de la ley, es que el Señor dice, mira, cuando te presentes a hacer juicio no tenés que hacer acepción de personas. Ni vas a inclinar la balanza al pobre, ni vas a inclinar la balanza al rico. Vas a hacer justicia, lo que el derecho dice que le corresponde a cada uno de ellos. Y así tenés que actuar. Pero ellos, la gente de Judá vio que era fácil dejarse sobornar. Y dice, cuando leíamos el capítulo 1, decían que ni siquiera el que lo buscaba para inclinar la balanza a favor de ellos, tenía que decirle, mire, ahí tengo una mi viña que se la puedo dar si no me mete preso a mí, sino que lo mete preso a este. No, ni siquiera les tenían que llegar a proponer soborno, sino que el que estaba sentado en la silla de juez pedía descaradamente, sin importarle que este prójimo sufriera, sin importarle la pérdida, sin importarle los hijos que tuviera. Y en ese tiempo, amados, habían cosas tan duras, pero tan duras, que dice la Escritura que hasta los hijos iban de esclavos cuando había una deuda que cobrarse. Ustedes se acuerdan de la viuda, ¿verdad? Que llegó donde Eliseo a decirle, a mis hijos se los quieren llevar porque no tengo cómo pagarles. Y no les hacen justicia. Es preferible la riqueza, es preferible lo material. A mí no me importa pasar por encima de quien sea, siempre y cuando yo salga favorecido. ¿Qué si cómo se llama? Mientras yo no haga drogas, no importa si yo vendo drogas, que se enfermen los demás, que los hijos se corrompan los de los demás, yo voy a proteger aquí a mi familia. Esa es la manera errónea de pensar para enriquecerse, y el Señor lo tiene que señalar. Y déjeme hablar de un principio sólido de reino, muy sólido con respecto al reino, y es una enseñanza del Señor. A ver cómo se lo explico.
Cuando el Señor nos enseña las bienaventuranzas, que es uno de los primeros sermones del Señor, la primer bienaventuranza y la última bienaventuranza, como para arropar todo, todas las bienaventuranzas, tienen que ver con bienaventuranzas para su reino. La primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La última bienaventuranza es: bienaventurados los que sufren persecución a causa de la justicia, pero que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán herederos del reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que para ver la mano de Dios en su reino es necesario vaciarnos de las cosas en las que ponemos nuestra confianza. Tiro al plato. ¿En qué pensamos cuando anticipamos que puede pasar algo malo en nuestras vidas? Si mi respuesta es que tengo un dinerito en el banco, ahí está nuestra confianza. Y pueden ser 10 pesos, ¿no cree usted que necesita millones para poner la confianza en eso? Es que tengo mi carro, es que tengo mi casa, es que tengo mis papás, es que tengo mi trabajo, es que tengo mis estudios, es que tengo mi carrera. Entonces, como en eso está puesta nuestra confianza, el reino de los cielos está lejos de nosotros. Pero cuando es en el Señor quien yo tengo la confianza, ¿por qué lo dijo el Señor que los pobres? ¿Y a quién va a ir el pobre? ¿En qué confía el pobre? En la casa. ¿Y quién le va a dar ahí por las 4 varas que tiene ahí con un plástico? En el dinero en el banco, ni de madera hay banco en la casa. En que me van a hacer asistencia social en el precio. Nada más. Lo único, como esas vendedoras, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que uno ve en la calle. Voy a hacer, dice, nombre de Dios. Y se encomiendan al Señor. Señor, poneme los clientes, porque si yo no vendo este día, mis hijos no comen. Y todos los días tienen que estar conectadas con el Señor. Ahora, amados, uno puede ser próspero como Abraham. Dice la Escritura que Abraham era riquísimo, pero no tenía su confianza en las riquezas. Su confianza era el Señor. En lo material era rico, pero para con Dios era pobre. Porque lo que Dios le ordenara que hiciera, lo hacía inmediatamente. Y es más, cuando le pide a su hijo, el Señor, Isaac le dice: papá, le dice, ya hemos hecho varios sacrificios y aquí está el fuego, está la leña, pero no veo al cordero. Y dice la Escritura que Abraham le contestó: hijo, el Señor se va a proveer de ese cordero. La orden era matarlo a él. Pero dice uno de los escritores que la fe de Abraham es que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y que Él puede incluso dar vida a los muertos. ¿A dónde aprendió Abraham semejantes palabras? Si el cuerpo de él estaba muerto y no andaba de parranda. El vientre de Sara estaba muerto, estaba seco. Y en una de esas cosas, no sé si fue luna llena, no sé pero los 2 viejitos se juntaron el hambre con la ganas de comer
Porque no dice la Escritura que Isaac nació del Espíritu Santo. Y el Señor potenció a Abraham y potenció a Sara para quedar embarazada. Entonces él sabe, ¿había necesidad en Abraham? Claro que había necesidad. Si cuando el Señor se le aparece le dice, ¿y qué me vas a dar, Señor? Ya carro ya tengo, televisor ya tengo, mujer ya tengo. Si lo que no tengo es hijo, Señor. Necesitado en el reino de Dios. Y lo mismo sucede con la justicia. Cuando le cause al corazón nuestro que no se hace la justicia de manera adecuada con los demás, estamos aptos para el reino de los cielos. Y necesitamos declararnos pobres para el reino de los cielos. Porque podemos tener todas las cosas materiales acá, pero carecer de la riqueza que viene de nuestro Dios. Y para eso necesitamos esa pobreza de espíritu, esa pobreza y esa hambre y sed de justicia. Amén. Algo más. La sentencia. Uy, aquí es donde viene la cosa que es dura, hermanos. Cuando se va a dictar una sentencia, normalmente en Estados Unidos, los señores del jurado se van a dilucidar allá con todas las pruebas que han visto. El juez tiene gente que lo guía para decirles, miren, la única manera de condenarlos a estos es si todas las evidencias que se han planteado en este tribunal apuntan a que no hay ni una sombra de duda de que ese fulano es culpable, si no, no se puede condenar. Se queda el jurado dilucidando todo el tiempo que se necesita, 1 día, 2 días, 10 días, lo que sea. Y hay una reunión final, cuando se dé ese caso, donde se sabe que se va a dictar la sentencia. El abogado defensor está queriendo darle ánimo al acusado. El abogado acusador está tratando de darle ánimo al que está llevando el caso, al que está exponiendo su demanda. Y aparece el jurado. Y el juez dice, ¿han llegado a una conclusión el jurado? Y el presidente del jurado dice, sí. Tráiganmela. El veredicto. ¿Está firmado el veredicto por el presidente del jurado? Sí, señoría, está. Viene. El acusado y el demandante se ponen de pie con su equipo de abogados. En el cargo de tal se encuentra al acusado culpable. Ya se imagina usted estar en esa situación. En el caso del punto tal, donde la acusación es de tal, al acusado se le encuentra culpable. Y ese culpable es que se le van sumando años a esa culpabilidad. Y con esa óptica quiero que lo vea. Dice el versículo 6. En esos días, acuérdense la opulencia que tienen, acuérdense las riquezas que hay, mal habidas, acuérdense que los bolsillos los tienen llenos, acuérdense que en las casas están llenas de buenas cosas. En esos días, un hombre le dirá a su hermano, como tú tienes abrigo, sé nuestro líder. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que todo ese gran esfuerzo para robarse las cosas del que tiene menos poder, del que tiene menos riqueza para hacer que la balanza se incline a su favor, va a ser llevada por los desoladores de la nación de Jerusalén.
¿Y qué va a tener? ¿Qué les va a quedar? Nada, ni pan, ni agua. Es lo que dice en los primeros versículos. Y la gente estará tan empobrecida que al que tiene un abrigo, llegarán ahí la familia de ese que tiene un abrigo y le dice, mira, sé vos nuestro líder. Y mire lo que le va a responder la persona que tiene abrigo. Hazte cargo de este montón de ruinas. Pero él responderá, no puedo ayudarlos. No tengo comida ni ropa que me sobre. No me pongan al mando. Qué terrible. Mire, pasar de la pobreza a la riqueza debe ser bien chévere, ¿o no? El problema nada más es que el que no ha tenido y llega a tener, dice el dicho, loco se puede volver. Y se puede convertir en un Huicho Domínguez. El IVA es al revés. Que haber tenido opulencia, gente a su cargo, dinero a su disposición, una cama calientita, ropa al escoger, zapatos al no decir, y ahora quedar sin nada, ni casa, ni ropa, ni comida, ni nada, por castigo divino, por sentencia divina. Ahora más, mire, yo sé que en el tiempo en el que estamos hablando, no había Facebook, no había noticias, periódicos digitales, ni nada de esas cosas. Pero sí había información que fluía entre todas las ciudades ahí. Judá y los habitantes de Judá nunca se pusieron a pensar, a meditar, que el lugar geográfico a donde están es un lugar convulsionado, porque es un lugar de paso. Los que vienen del norte, que quieren ir al sur, pasan por Judá. Los egipcios, si se quieren potenciar e irse para el norte, tienen que pasar por Judá. Los del norte, si quieren ir al sur, tienen que pasar por Judá. Los de oriente, y una cosa tan convulsa. Y lo normal en ese momento histórico es que las cosas siempre cambiaban. Lo que ahora era, mañana no era. Eso es como caminar en el desierto. Dicen la gente que tiene que pasar por el desierto, ¿verdad? Hay gente que ya por su experiencia ya cruzó el desierto. Pero le dicen a uno, si va a cruzar el desierto, nunca quite su mirada de su guía. No le ponga atención a las circunstancias. Porque hoy usted se acuesta con que las dunas del desierto están a su izquierda y que el camino es aquí recto. Y mañana, por los vientos que se producen en el desierto, las dunas le aparecen del otro lado y aparece que el camino está por aquí. Y ese es el camino que lleva a la perdición. Nunca se pusieron a meditar. Siempre fue más importante para ellos el corto plazo. ¿Cuándo quiero serme rico? Hoy. ¿Cuándo quiero opulencia? Hoy. ¿Cuándo quiero poder? Hoy. Sin darse cuenta, con todos esos llamados que Dios hacía, de que todo eso que les había costado trabajo, porque hasta para robar hay que trabajar, lo iban a perder de la noche a la mañana. Mire, déjenme contarles algo que es historia. Parte de los nazis, a los judíos y a todos los que perseguían y los mataban,
les quitaban todas las cosas que eran de oro, dientes, puentes, anillos. Los judíos son muy dados a invertir en diamantes, y en diamantes por una cuestión de practicidad, porque no es lo mismo salir a la carrera con $100,000 que salir con 4, 5, 10 diamantes que le valen en cualquier parte del mundo $100,000. Por eso invierten en diamantes. Y vino una parte de esa gente que convirtió todo ese oro, que lo fundieron e hicieron lingotes de oro. Con el tiempo, esos pasaron no sé cuántos sacrificios para llevar ese montón de lingotes y lo llevaron hasta la Argentina. Y estando en la Argentina, encontraron a un fulano que dijo: yo se los pago. Y una de las cosas que usted debe saber es que el oro, en vez de perder valor como el Bitcoin, siempre va para arriba. Y especialmente cuando las cosas están enredadas, el oro siempre se mantiene o se aprecia mucho, porque la gente invierte porque es una inversión sólida. Entonces vino alguien a Argentina y dijo: sí, se los compro. El problema es, ¿qué hago yo con esto y quién me lo compra a mí? Entonces dijeron ellos: bueno, subámoslo más al norte. Y se lo fueron llevando hasta las costas de Venezuela. Pero estoy hablando de años y años y años de mover esas cantidades. Y el problema es estar enamorado de ese oro. Porque hoy usted se levanta en la bolsa de valores, ¿cuánto vale? Vale 1,000. Pero si el mundo se convulsiona, vale 10,000 ahora. Hoy son 10,000. Ahora imagínense la cantidad de millones y millones y millones. Y se van apreciando ese montón de plata. Aquel que invirtió pagando $1,000,000 ahora tiene $200 millones. Está loco con ese. El problema es cómo lo muevo, cómo lo meto al mercado. Y estando en Venezuela, el oro salió en una barca para ver si se lo podían llevar a una de estas islas donde son paraísos fiscales. ¿Y sabe qué pasó? Se hundió. Y quedó en aguas tan profundas que hasta en años muy recientes, el que está antes de Maduro, ¿cómo se llamaba? Hugo Chávez dijo que porque había sido ese oro puesto en las aguas de ¿cómo se llama?, de Venezuela, que ese oro pertenecía a Venezuela. E hizo expediciones y se gastaron millones para de buscar. Y hasta esta fecha no se encontraba. El chiste de esto es que ¿cuánto trabajo costó moverlo desde Alemania hasta Argentina y de Argentina a Venezuela para quedarse sin nada? Todos por las manos de los que pasó se murieron, unos del corazón por lo que había sucedido y otros por las pérdidas que habían tenido, porque se aferraron a las cosas materiales. Isaías 3:6 dice, bueno, se los leo, termino con esto. Versículo 10 y 11. Si bien es una sentencia dura lo que Dios está diciendo, en los versículos que no pude leer esta noche, habla a las mujeres y habla a los hombres, que los hombres serán destruidos, pasados a espada, y las mujeres con toda esa elegancia y arrogancia que van ¿cómo se llama?, hasta perder su cabello. Y por eso ven ustedes en las películas o en las series de televisión donde las mujeres judías son apresadas, que lo que hacen es cortarse el cabello, así de todo a lo loco, arrebatado, porque es una señal de vergüenza, profetizado por Isaías. Pero mire, en esa misma sentencia, lo que Dios dice: díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Señor, tú estás haciendo acepción de personas, nacas.
El justo por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Quiere decir que en Judá habían un montón de malacates, pero había gente justa que no practicaba lo que practicaba el resto, la gran mayoría de personas. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Esta no es gracia, hay que ganárselo. En cambio, los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que se merecen. En otras palabras, es una sentencia justa lo que Dios está dando. No es ni más el castigo que la ofensa, no es ni menos el castigo que la ofensa, porque Dios es siempre un Dios justo. Amén. ¿Vale la pena ser justo, amados? Sí, amén. Aunque la gente nos trate de locos, nos trate de desfasados, nos trate de ermitaños y lo que usted quiera, cuando el Señor hace su juicio, establece su juicio, ahí se sabe de quién son las mulas. Y Dios siempre recompensará al justo por su justicia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que nada de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos, todos los seres humanos escapan a tu juicio, Señor. Ayúdanos a vivir bajo ese temor. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos del reino. Ayúdanos a vivir, Señor, siempre necesitados de ti, por más cosas materiales, por más salud, por más bendiciones que tú nos des, a siempre estar necesitados de ti, Señor. A nunca despreciar tu mesa, a nunca despreciar tu casa, a nunca despreciar tu palabra. Ayúdanos siempre, Señor, a que se genere ese vacío en nuestros corazones de buscar tu reino, de buscar tu justicia, la justicia de tu reino. Porque tú dices que de los tales es el reino de los cielos. Y te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu palabra. Gracias, Señor, porque al justo le podemos decir que le irá bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga estas palabras usted, amados. Y eso es lo que le dice el Señor a Isaías. Isaías, dile al justo le irá bien. ¿Van a haber piedras en el camino? Sí. ¿Van a haber obstáculos? Sí. ¿Van a haber tropezones? Sí. Pero al justo le irá bien. Es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida. Te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.